muchos hemos sufrido aflicciones, ¿verdad? Bueno, precisamente la enseñanza de hoy tiene por título los efectos de las aflicciones. ¿Cuál es el efecto que Dios persigue cuando se presentan esas aflicciones? ¿Cómo debe ser la actitud de nuestro corazón para enfrentar las aflicciones por las que estamos pasando y por las que estemos pasando? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, o sea, que son inevitables, las aflicciones van a venir. La cosa está es cómo afrontamos nosotros las aflicciones. Entonces, precisamente la enseñanza de hoy va a ver precisamente destinada a entender cuáles son los efectos de las aflicciones en los corazones de las personas. Tenemos que entender que aflicciones muchas veces son disciplinas, ¿verdad? Disciplinas del Señor, pero algunas personas las aceptan y otros simplemente se forman renuentes a aceptar la disciplina del Señor. Se portan hasta rebeldes, ¿verdad? Sabemos que aflicción es cualquier sufrimiento, tanto físico como moral, por el que estemos pasando. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el efecto de las aflicciones en nuestros corazones? ¿Cómo debemos enfrentar esas aflicciones? Para lo cual, invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 18. Toda enseñanza debe comenzar con la palabra de Dios y precisamente este va a ser nuestro derrotero, la palabra de Dios. Porque no nos basamos en enseñanza de hombres, sino en lo que dice la palabra. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con ese gozo que vamos a tener después, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos está enseñando que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con el gozo que va a venir después. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que las aflicciones las podemos ver desde dos puntos de vista. Hay aflicciones que son generales, número uno, y número dos, aflicciones especiales. Las aflicciones generales son situaciones humanas que las sufren todas las personas independientemente de su corazón, si su corazón está en la presencia del Señor, si esa persona camina con la palabra de Dios, si es cristiano o no lo sea. Son ineludibles esas aflicciones, muchas veces son una de las aflicciones más grandes a las que enfrentamos es la muerte de un ser querido, ¿verdad? Pero también hay otras aflicciones que enfrentamos, ya sea cristiano o no sea cristiano, enfermedades, vamos a sufrir, ¿verdad? Enfermedades, adversidades, calamidades. Calamidades son estas circunstancias que van en contra de nuestra voluntad. Nadie quiere una calamidad en su vida, pero tarde o temprano se van a presentar. Para los inconversos, ¿qué pasa para un inconverso cuando se le presentan esas aflicciones o esas calamidades que pueden sufrir en un momento dado? Buscan culpables. No, la culpa debe ser de fulano, de perencejo. Le echan la culpa a todo el mundo y por último hasta terminan echándole la culpa a Dios y algunos hasta el diablo le echan la culpa. Pero sabemos que todas las cosas Dios las permite con un propósito. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. O sea, van a venir aflicciones, tanto para el convertido como para el inconverso. Tendréis aflicciones, pero confiad, le está hablando aquí a los convertidos, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ha vencido los poderes que gobiernan el mundo, el deseo carnal. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Pero para los que son hijos de Dios, vemos esas aflicciones como disciplina de parte de Dios, porque sabemos que todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Si todo es para nuestro bien, alguna situación que aparentemente sea mala para nosotros, tenemos que preguntarnos qué nos está enseñando el Señor a través de esta situación. ¿Qué quiere el Señor que nosotros cambiemos en determinada situación? Cuando la aflicción pasa, veremos la enseñanza. Eso para los que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. Van a entender la enseñanza que Dios quiere. Porque así como dice 1 Juan 5:4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y como Jesús es el Hijo de Dios, Él sigue gobernando y Él quiere gobernar en nuestros corazones. Él sigue gobernando en todas las circunstancias de nuestra vida. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está bajo su control. Pero hay algo donde Él no tiene el control. No porque Él no pueda, sino porque nos lo ha cedido a nosotros, que es sobre nuestro corazón. Él quiere gobernar también en nuestro corazón. Quiere que nosotros veamos todas las circunstancias que enfrentamos que vienen de su mano. Y si sabemos que todo viene de su mano, estamos tranquilos, estamos contentos, pero porque todo lo que suceda, si es para nuestro bien,
confiamos en el Señor que todo va a ser precisamente para nuestro bien, porque el Señor tiene el control de todas las circunstancias. Tenemos que entregarle nuestro corazón, aprender a confiar en el Señor para que podamos nosotros sortear todas las vicisitudes que se nos pueden presentar en este caminar diario. Pero hay otras aflicciones, ya vimos las aflicciones generales, ¿verdad? Que le pueden dar tanto a un cristiano como a un no cristiano. Pero hay aflicciones especiales que solamente le enfrentan los cristianos. ¿Cuáles son esas aflicciones especiales? Esas aflicciones que tienen que ver contra la naturaleza pecaminosa que nos agobia en todo momento. Siempre vamos a estar sujetos a esa naturaleza pecaminosa que nos agobia y que nos impulsa muchas veces a pecar, y contra ella estamos luchando, y esa lucha pues nos va a causar que aflicciones las sufren los cristianos. Como hijos de Dios debemos soportar esas aflicciones, debemos soportar las pruebas, las tentaciones, los sufrimientos por hacer la obra de Cristo, porque muchas veces cuando estamos haciendo la obra de Cristo nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a vituperar, se van hasta burlar. Todas esas cosas las tenemos que soportar y son pasajeras. Tanto las pruebas porque vienen de la mano de Dios, las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia porque Dios no tienta a nadie. Porque tentación es inducir al mal, y Dios no puede inducir a nadie a hacer el mal. Al contrario, Dios es bueno y todos sus pensamientos son buenos, agradables y perfectos. Las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia. Miremos lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1, verso 6 sobre las pruebas. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, acuérdense que la fe siempre va a ser sometida a prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ese es el objetivo de la fe. Fe, podríamos resumirla como fe, es ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, si todas las circunstancias vienen de parte de Dios, son manejadas por Dios, pues estamos tranquilos, estamos, aunque no gozosos un momento dado con una aflicción, pero sí después de la aflicción vamos a recibir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y vamos a aprender esa enseñanza que el Señor, y perdón la redundancia, que el Señor nos ha querido dar a través de la aflicción, a través de precisamente de esa aflicción por la que estemos pasando, llámese prueba o llámese los sufrimientos por hacer la obra de Cristo. Y Santiago 1:12 nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tenemos que soportar la tentación, resistir la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los ama. Entonces tenemos que resistir la tentación y con la prueba soportarla, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros pasemos por pruebas, y la prueba, perdón la redundancia, va a probar nuestra fe, va a calificar nuestra fe, y la fe, obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, nosotros también enfrentamos aflicciones cuando cumplimos la misión de Cristo de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas. Vamos a sufrir por hacer la obra de Cristo, y eso nos los ha dicho el Señor a través de Santiago 5:10, que nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, vamos a enfrentar estas situaciones, las pruebas, las tentaciones y el sufrimiento para hacer la obra de Cristo. Y como les dije anteriormente, estas aflicciones solamente las soportan los cristianos, obviamente, porque en las pruebas van a soportarlas, en las tentaciones pues también tenemos que soportarla, porque sabemos que Dios no tienta a los corazones, porque tentación e inducción al mal, pero el Señor quiere que nosotros, usando su poderoso Espíritu Santo, podamos salir adelante de la tentación, que resistamos esa prueba, que resistamos la tentación, para que recibamos la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. ¿Cuál es otro sufrimiento o aflicción que enfrentan los cristianos? Que tenemos que renunciar a nuestras riquezas, todas nuestras riquezas. Pero cuando la Biblia habla de riqueza, obviamente está hablando de riquezas espirituales. Muchas veces nuestra riqueza espiritual más grande está en la familia,
¿O está dónde? En nuestra propia vida. Tenemos que aborrecer a nuestra familia, dice la palabra de Dios. Así como dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué significa aborrecer? Tenemos que aborrecer a nuestra familia. En el término cristiano, en el término bíblico, aborrecer significa amar menos, porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, o más que cualquier cosa. Porque cualquier cosa que esté sobre el amor de Dios, que nosotros amemos más sobre Dios, sería idolatría. Tenemos que amar a Dios más que cualquier cosa, y eso incluye a nuestra familia, a nuestro propio ser. Por eso dice la Biblia que el que no aborrece a su familia, parafraseando, no es digno de él. Y el que no aborrece hasta su propia vida, o sea, que la ame menos que lo que podemos amar al Señor. Entonces tenemos que renunciar a esa riqueza. Pero hay otra riqueza grande que el hombre tiene, y no tiene que ver nada con bienes materiales. Esta riqueza la tienen todos los hombres. Tenga dinero o no tenga dinero, tenga bienes materiales o no tenga dinero o no tenga dinero. ¿Cuál es? Su propio ego, su propia naturaleza carnal. Tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Entonces tenemos que renunciar a esa riqueza, a ese egoísmo de que siempre yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces tenemos que morir a eso. Así nos lo dice Lucas 14:27. Dice, el que no lleva su cruz es esa, morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos de concupiscencia, a querer que todo sea a nuestro favor, a inclusive oramos muchas veces a pedirle a Dios para que satisfaga nuestros deseos antes de cumplir los deseos de Dios. Tenemos que morir a los deseos carnales. Dice, el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos aquí otra aflicción especial, renunciar a nuestras riquezas que son la familia, la propia vida y el ego. Entonces tenemos que renunciar a esas riquezas. Y así nos lo dice Lucas 14:33, nos lo confirma el Señor cuando dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, obviamente estas riquezas que son la familia, la propia vida, el ego, no puede ser mi discípulo. Tenemos que renunciar a esa riqueza que muchas veces el mundo nos ha puesto como lo principal para nosotros. No, lo principal para nosotros siempre tiene que ser Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros amamos a Dios, obviamente no dejamos de amar a nuestra familia, no dejamos de amar nuestro propio ser, ni tampoco dejamos atrás a esos seres queridos que son nuestra familia, sino que tenemos que amar más a Dios que a nuestra familia. Ahí debe estar centrado todo nuestro ser. Ahora, ¿cómo enfrentamos las adversidades, esas aflicciones que se nos presentan inclusive a los cristianos? Tenemos que luchar en forma de resistencia firme, una oposición violenta. Se requiere, pero para eso se requiere coraje de parte de nosotros, una fe resuelta, una determinación y también, obviamente, tolerancia. Con respecto al coraje, fe resuelta y determinación es con respecto a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza carnal. Tenemos que enfrentar las aflicciones con coraje, con una fe resuelta. Y con respecto al trato de las demás personas, tolerancia, porque vamos a encontrar diferentes doctrinas, ¿verdad? Entre el mismo cristianismo. Un mismo versículo por diferentes doctrinas o religiones es interpretado de diferentes formas. Entonces, entre nosotros tiene que haber tolerancia con las otras doctrinas. Tolerancia no quiere decir aceptarla. Usted puede estar convencido de su interpretación, que Dios lo ha llevado, o que el Espíritu Santo lo ha llevado a esa interpretación, y usted está convencido con eso, pero eso no quiere decir que usted va a ir violentamente a controvertir otra interpretación, sino aceptarla con tolerancia. Y vuelvo y repito, eso no quiere decir aceptar la doctrina de otra persona, sino ser tolerante. Colosenses 3:13 nos lo dice, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces tenemos que tener tolerancia, sobre todo con respecto a otros cristianos que piensan diferente a nosotros, ¿sí? Entonces, tolerancia con esos. Y tolerancia, como dije, no quiere decir aceptarlo. Tolerancia quiere decir, yo acepto tu opinión, pero la respeto. No la comparto, pero la respeto. Eso es lo que el Señor quiere. Y tenemos que luchar también contra los deseos carnales, esos que batallan contra el alma. Tenemos que estar apercibidos. Y esa es una de las aflicciones contra las que se enfrenta el cristiano. Una persona del mundo, una creyente, para ella no es aflicción enfrentarse a sus deseos carnales. Simplemente le viene un deseo carnal y lo hace. Tiene ganas de embriagarse, se embriaga. Tiene ganas de adulterar, adultera. Tiene ganas de robar, roba. Mientras que el cristiano lucha contra esos deseos carnales. Siempre los vamos a tener. Y ahí es donde está el verdadero cristiano, que
Lucha contra esos deseos en forma resistente, firme, oposición violenta contra esos deseos que batallan contra el alma. Entonces tenemos que estar apercibidos, pero no contra las autoridades. Como los cristianos, nunca debemos rebelarnos a las autoridades, tenemos que respetarlas, porque lo contrario caeríamos en la doctrina que se conoce como anarcocristianismo. Anarcocristianismo es esa doctrina que dice que no hay lugar para gobiernos civiles o eclesiásticos sobre las personas, que simplemente la palabra de Dios tiene que gobernar y no puede haber personas que gobiernen. Eso va en contravía a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando conversó con Pilato, ¿verdad? Miremos lo que nos dice Juan 19:10. Aquí vemos cómo Jesucristo se sometió a las autoridades terrenales. Una enseñanza que nosotros tenemos que hacer y que practicarla. Someternos a las autoridades terrenales, porque no hay ninguna autoridad puesta sobre la tierra que no sea puesta por Dios. Y si las autoridades son puestas por Dios, pues tenemos que obedecerlas. Obviamente que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si esa autoridad tiene una enseñanza o una orden que va contravía a los principios que Dios nos ha enseñado, obviamente no lo obedecemos, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos que respetar a las autoridades. Miremos lo que nos dice Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El verso 11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo respetó la autoridad de Pilato. ¿Por qué? Porque sabía que Pilato estaba ahí puesto por Dios. Aunque fuera un mal gobernante, aunque fuera un mal rey, no importa. Tenemos que respetar las autoridades. Por eso en Romanos 13:1 nos enseña el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para él mismo. El que se resiste a una autoridad acarrea condenación para él mismo, porque no en vano la autoridad tiene forma de castigar, ¿no? Como dice la palabra de Dios. No en vano el magistrado tiene la espada, llámese policía, llámese militares, tienen la espada, llámese un juez, te puede mandar a la cárcel. Tenemos que respetar a las autoridades, si están ahí porque Dios las puso. Diferente al cristianismo anárquico o anarcocristianismo, ¿verdad? Que uno de los primeros precursores de esa doctrina fue León Tolstói, que hablaba de la ausencia del poder político y religioso, que no debe haber poder político ni religioso, sino simplemente que todo sea gobernado por la palabra de Dios. Sí, es cierto, nos tenemos que gobernar por la palabra de Dios, pero las autoridades que hay aquí en la tierra fueron puestas por Dios, entonces hay que respetarlas. Eso sería en contravía a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Juan 19, verso 10. Todas las autoridades tenemos que respetarlas. ¿Y qué tenemos que hacer con una autoridad que se porta mal, que se porta agresiva con las personas? Tenemos que orar por esas autoridades, por todas las personas que tienen autoridad, por esos jefes que pueden ser intolerantes contra nosotros. Tenemos que orar por ellos. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseñó en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por todos los que tengan cargos de autoridad, para que vivan quieta y reposadamente en piedad, en toda piedad y honestidad. Entonces, esas personas que abusan del poder, pues tenemos que orar con ellos, por ellos, para que Dios les dé sabiduría y puedan ejercer bien su cargo. Porque a través de una mala autoridad, Dios nos puede estar enseñando. Porque muchas veces, si nosotros no nos sometemos a la autoridad que estamos viendo, ¿cómo nos vamos a someter a la autoridad de Dios que no vemos? Entonces sería un buen análisis que podríamos tener nosotros. Si no nos sometemos a la autoridad que vemos, a la que nos puede juzgar directamente, ¿cómo nos someteríamos nosotros a una autoridad que no vemos y que no vemos el juicio de él inmediatamente? Dios juzga a todas las personas, juzga a todos los corazones. Inclusive las circunstancias por las que estamos pasando muchas veces pueden ser consecuencias de nuestros propios actos. Pero tenemos que aprender a someternos a las autoridades que vemos para poder someternos también así a la autoridad que no vemos, que es la de Dios. Las aflicciones, y entre ellas está la disciplina, son insignificantes comparadas con el gozo futuro, ¿sí? Entonces, ese es el gran
la gran esperanza del cristiano, que esas aflicciones, ese sufrimiento por el que estamos pasando ahora mismo, no son comparables, son insignificantes ante el gozo futuro después una vez pase la disciplina o la aflicción. El gozo posterior va a ser superior. El sentir el placer o alegría cuando aprendemos la enseñanza que nuestro Señor nos ha dado a través de las circunstancias por las que hemos pasado. Si somos hijos de Dios, vamos a aceptar la disciplina y aprendemos de ella. Pero si somos bastardos, o sea que no somos hijos de Dios, vamos a buscar culpables. Y aquí cuando hablamos, si no somos hijos de Dios, muchos dicen que todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son los que han aceptado a Cristo en su corazón como su Rey, como su Salvador, como su Señor. Son los verdaderos hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo. Pero el bastardo, o sea, el que no es hijo de Dios, siempre cuando se le presenta una circunstancia adversa, empieza a buscar culpable, empieza a culpar al jefe, a culpar a la esposa, culpa al papá, culpa al hijo, culpa al hermano, culpa a todo el mundo, inclusive termina hasta culpando a Dios y hasta Satanás, como hizo Adán y Eva, ¿verdad? Que culparon por última instancia hasta Satanás, culparon en última instancia a Dios, culparon a Satanás y en última instancia culparon a Dios. Eso dijo Adán cuando dijo, la mujer que tú me diste, o sea que él pecó por la mujer que Dios le había dado, o sea que la culpa fue de Dios. Entonces, vemos que nosotros tenemos que ser unos verdaderos hijos de Dios, aceptar la disciplina, aprender de ella. Así nos lo dice Hebreos capítulo 12, verso 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel el que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, o sea, que no acepta la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Y eso es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, que ve la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida, así como dice Romanos 8:28, que todo lo que le sucede es para su bien, así sea una circunstancia adversa o contraria a los deseos de la persona, y que en un momento dado podemos nosotros calificar como una circunstancia adversa o negativa, pero todo al final es para nuestro bien, es el Señor enseñándonos a través de las circunstancias. En conclusión, para terminar la enseñanza, podríamos decir que nuestra actitud hacia las aflicciones demuestra si somos hijos de Dios o bastardos. ¿Cómo enfrenta usted la aflicción? ¿Usted enfrenta la aflicción echándole las culpas a las personas, echándole las culpas a todo el mundo que se encuentra a su alrededor por la aflicción que está pasando? ¿O simplemente dice, ora y le dice, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar a través de esta circunstancia por la que estoy pasando? Y aprende de la circunstancia negativa por la que esté pasando. Entonces, vemos que todo lo que le sucede al que es verdaderamente hijo de Dios, acepta la disciplina del Señor y no se porta renuente. Empecemos nosotros a aceptar la disciplina y sobre todo, lo más importante, aprender de la disciplina, porque si no aprendemos la disciplina no hacemos nada. La disciplina es para que aprendamos de ella. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra.